Kaixo, egunon guztioi, ongi etorriak, saio hau antolatu dugu CBL Campus Bizilab programaren barruan, eta gurekin daukagu Laura Martínez, berak 2 urte dela egresatu zen, hau da bukatu zituen bere gizarte langintza ikasketak, eta sakondu zuen gaia izan zen elikadura jarrera nahasmenak eta sare sozialen eragina baraz honetan, batez ere nerabengan. Beraz, horren inguruan eskaineko dizue zuei bera prestatutakoa, berak lortutako jakintza gai horren inguruan bereziko garrantzia duelako gizarte langintza disiplinarako. Buenos días, estaba comentando que esta actividad la enmarcamos dentro del proyecto Campus Bizilab. Desde la Universidad del País Vasco tenemos un proyecto en concreto sobre prevención del malestar psicosocial en el ámbito comunitario, pero también en otros ámbitos. Y Laura Martínez terminó hace 2 años sus estudios de trabajo social, haciendo su trabajo de fin de grado sobre esta temática, sobre las redes sociales y la proliferación de los comportamientos los trastornos de la conducta alimentaria. Así que bueno, pues tenemos la suerte de poder contar con ella, porque es un campo pues todavía poco explorado, pero desde luego con mucho impacto social. Y nada, muchísimas gracias, Laura, por podernos ofrecer todo lo que tú has podido ir acumulando en estos años. Eskerrik asko, eta eskerrik asko guztioi basuen arretagatik eta gurekin konpartitzagatik maila hau. Bueno, buenos días, muchas gracias Raquel por la presentación y también por la oportunidad de poder estar aquí hoy con todas vosotras y con todos vosotros. Bueno, como bien decía Raquel, pues yo acabé la carrera hace 2 años aproximadamente de trabajo social aquí en Gasteiz. Y bueno, pues hoy voy a estar aquí con vosotras y vosotros pues unas 2 horitas aproximadamente. Siento que haya tenido que ser lunes a las 9:30. Pero bueno, pues espero que podamos pasar un buen rato, que se haga lo más ameno posible. Yo creo que si todas y todos participamos y pues eso, sobre todo intentamos que se haga pues dinámico, pues eso, se van a hacer lo más amenas posible. Bueno, hoy eso, vamos a hablar sobre los trastornos de la conducta alimentaria y la relación que tienen con las redes sociales, y también sobre la importancia que tienen la prevención y la detección social en este tipo de trastornos. Bueno, yo como os he dicho, hace 2 años terminé la carrera, pero bueno, cuando estaba en primero, perdona, en primero, pues ni siquiera me planteaba el trabajo de fin de grado. O sea, para mí era algo que veía pues muy lejano todavía. Supongo que como vosotras y vosotros, pues todavía es algo que lo veis súper lejano. Igual, pues eso, ni siquiera tenéis muy claro pues lo que es, lo que hay que hacer y ni mucho menos pues el tema que vais a elegir. Y pues ese era mi caso, la verdad es que lo veía como muy, muy lejano, pero bueno, pues pasaron los años y precisamente pues hoy estoy aquí porque el tema que elegí para mi trabajo de fin de grado pues fue este, ¿no? Los trastornos de la conducta alimentaria y las redes sociales. Y pues escogí este tema porque vi que las redes sociales, las tecnologías, pues hoy en día avanzan muy rápidamente, casi sin que nos demos cuenta de pues eso, de la velocidad, ¿no? a la que están avanzando. De hecho, no sé si os habéis enterado de que la semana pasada pues, bueno, se ha abierto una aplicación para que veamos a las personas desnudas. La inteligencia artificial desnuda automáticamente a las personas, y esto se está utilizando como herramienta de acoso escolar y de bullying. Sobre todo se utiliza para acosar a niñas y adolescentes y bueno, pues generarles complejos, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que este es un ejemplo pues muy bueno, por ejemplo, para ver cómo las tecnologías avanzan y de hecho pues avanzan tan rápidamente que no podemos ni tener el control sobre ellas, ¿no? Y por eso pues vi que era muy importante seguir investigando sobre este tema, y también pues seguir investigando sobre la prevención y la detección, pues por ejemplo, en los trastornos de conducta alimentaria. Y bueno, pues porque en mi caso hice un proyecto, el diseño de un proyecto de prevención y detección, y no solamente una revisión bibliográfica como pues mucha gente también decide hacer en el trabajo de fin de grado. Y lo hice también porque creo que el papel de
educadoras sociales, trabajadoras sociales y también otros agentes sociales como por ejemplo antropología, psicología, sociología, como las que estáis hoy aquí conmigo, pues son una herramienta fundamental en esa creación de proyectos, de programas, no solamente de sensibilización y de prevención, sino también de investigación, porque, bueno, como bien ha dicho Raquel, es un campo que todavía pues, no está muy investigado, es un campo que todavía hay que seguir investigando mucho sobre ello, porque avanza muy rápidamente la tecnología, y bueno, pues creo firmemente que al final pues, hay que seguir profundizando mucho sobre ello desde diferentes disciplinas, y pues por eso creo que es interesante pues, que estéis hoy aquí, que podamos aprender todas juntas, que podáis aprender hoy un poquito conmigo, y que sacamos algo enriquecedor todas y todos de este taller. Así que bueno, dicho esto y habiendo soltado un poco esta chapa, que yo creo que es también importante pues decir por qué estamos aquí y para qué estamos aquí, pues vamos a hacer una pequeña dinámica muy fácil. O sea, de hecho, como somos bastantes personas, pues las dinámicas que tengo preparadas para hoy pues son unas dinámicas bastante sencillas en las que no tenéis pues, por qué levantaros del asiento, y en su mayoría pues son para que más o menos en grupos de 3 en 3 y así reflexionéis y bueno pues intentéis dar un poco vuestra opinión entre vosotros y vosotras, y luego pues quizá pues si queréis compartirlo con el resto de vuestras compañeras pues estaría guay, porque de esta manera yo creo que así pues podemos compartir un poco las opiniones y hacer de este taller pues algo un poco más participativo y no solamente pues eso, yo dando un poco la chapa, que yo creo que eso pues va a acabar cansando un poco más. Entonces, bueno, la primera dinámica básicamente consiste, para ir profundizando un poco en el tema, en lo que son los trastornos de conducta alimentaria y así, pues en que yo voy a ir diciendo una serie de frases y vosotras vais a ir diciendo, bueno, levantando la mano si creéis que la frase que yo estoy diciendo es verdadera, y si creéis que es falsa, pues no tenéis que hacer nada. Entonces, de esta manera vamos a ver un poco cuál es la tendencia general de la clase, si la mayoría piensa que es verdadero, si la mayoría piensa que es falso. Yo pensaba que iba a haber una pizarra aquí y la iba a ir apuntando, pero bueno, lo voy a ir apuntando por aquí, a ver lo que piensa la mayoría. Y luego vamos a ir viendo pues si esas respuestas que habéis dado pues eran verdaderas o eran falsas, y luego ya pues vamos a ir profundizando un poquito más en por qué eran verdaderas y por qué eran falsas, ¿vale? Vale, entonces... Vale, la primera afirmación, bueno, o frase, es: los trastornos de conducta alimentaria son la anorexia y la bulimia. Si pensáis que esta frase es verdadera, tenéis que levantar la mano. Vale, nadie piensa que es verdadera, ¿no? Vale. ¿Vas apuntando, Raquel? Sí, yo vale. apunto. El siguiente es: la anorexia es el trastorno de conducta alimentaria más frecuente. Vale. Poquitas manos. Vale, o sea, falso, yo creo que es la tendencia general, ¿no? Vale. La siguiente es: cuando una persona sufre un trastorno de conducta alimentaria, está muy delgada. Vale, poquitas manos también, falso. La siguiente es: los trastornos de conducta alimentaria no se curan del todo. Vale. Verdadero. Vale. La siguiente sería: la anorexia implica la no ingesta de alimentos, o sea, la anorexia implica no comer. Un poco 50-50, ¿no? Aquí. Un poco menos, ¿no? Sí. Bueno, es que, a ver, levantad bien la mano, o sea, si creéis que es así, levantad bien la mano. Por eso, hay bastante. No sé. ¿Tú qué crees? Que un poquito menos, pero no sé si ¿Un poquito porque menos? hay gente que de todas maneras no levantaría ni a verdadero ni a falso. Ya, también puede ser. Bueno, un poco en duda esta. Vale. Vale. Luego tendríamos: los trastornos de conducta alimentaria afectan más a mujeres que a hombres. Vale, un claro verdadero aquí. Vale. Y por último tenemos: la obesidad es un trastorno mental. Vale. Vale, ok. Vale, pues ahora vamos a destapar un poco todas estas frases que hemos dicho. Vale, la primera era: los trastornos de conducta alimentaria son la anorexia y la bulimia. Y aquí creo que casi todo el mundo había dicho falso, ¿verdad?
Sí, todo el mundo. Vale, y es correcto, es falso. Además de la anorexia y la bulimia, es verdad que existen otros trastornos de conducta alimentaria, pero es verdad que cada vez pues, se hablan de nuevos diagnósticos, pero es cierto que la anorexia y la bulimia generalmente pues, son los trastornos de conducta alimentaria más conocidos o con los que las personas suelen asociar más los trastornos de conducta alimentaria, ¿no? Son los primeros pues, que a las personas se les suele venir a la mente, entonces por eso hay que desmitificar un poco esta frase, ¿no? La siguiente frase era: la anorexia es el trastorno de conducta alimentaria más frecuente. Y aquí creo que también habían dicho... Poquitas personas, verdadero y mayormente falso. Vale, pues sí, efectivamente es falso. Y aquí, aunque es el trastorno de conducta alimentaria más conocido, se diagnostican más casos de bulimia y de otro trastorno que más adelante vamos a conocer. Pero bueno, es verdad que no es el trastorno de conducta alimentaria más frecuente. La tercera era cuando una persona sufre un trastorno de conducta alimentaria está muy delgada. Aquí la gente... Mayormente falso. Mayormente falso, vale, y es cierto también, es falso. La persona afectada de un trastorno de conducta alimentaria no necesariamente tiene por qué estar delgada, hay muchísimos otros factores que pueden afectar a su situación. Esta creo que era la que la gente había dicho verdadero, si no me equivoco. ¿No? Bueno, podríamos decir unas 30 personas han dicho verdadero. Y es que los trastornos de conducta alimentaria no se curan del todo. Y bueno, a pesar de que haya bastantes personas que piensan que este tipo de patologías pues es algo que se cronifica en el tiempo, pues no tiene por qué. Alrededor del 50-60% de los casos se consigue recuperar totalmente si hay una atención psicológica, terapéutica e integral especializada en las personas, y solamente un 10-20% cronifica la enfermedad. Por otro lado, la anorexia implica la no ingesta de alimentos, o sea, no comer. Esto es un mito que sí que está muy integrado, yo creo, en la sociedad, que piensa la gente que tener anorexia significa no ingerir alimentos, o sea, no comer, pero esto es totalmente falso. O sea, tener anorexia no está necesariamente ligado con no ingerir alimentos, o sea, que esta también era falsa. La única verdadera era la siguiente: los trastornos de conducta alimentaria afectan más a mujeres que a hombres, ¿vale? Esta sí que es verdadero. Los trastornos de conducta alimentaria son muchísimo más habituales en mujeres, en concreto en adolescentes y en jóvenes. Y por último, sí, la obesidad es un trastorno mental, ¿vale? Esto es falso y creo que todos lo teníais bastante claro y lo veíais pues eso, como algo bastante obvio. Pero es cierto que cada vez existe más debate en torno a este tema, y luego de hecho pues vamos a hablar sobre la obesidad, sobre la gordofobia, un poco sobre estos temas, y bueno, pues vais a ver que existe cierto debate sobre este tema. Vale. Bueno, una vez he entrado un poquito en materia y habiendo visto pues un poco lo que sabéis sobre estos temas a priori, pues creo que es interesante también pues ya que estamos en un curso sobre los trastornos de conducta alimentaria, pues saber lo que son, ¿no?, los trastornos de conducta alimentaria. Pero bueno, más que daros directamente yo una definición, pues se me ha ocurrido hacer una especie de juego, que no sé si conocéis lo que es el Kahoot. Vale, bueno, pues como era un poco complicado hacer cada persona con su propio móvil un Kahoot, pues vamos a hacerlo más o menos en grupos de 3 o 4 personas, entonces supongo que todos tenéis móvil. ¿Hay alguien que no tenga móvil? Bueno, como es 1×3, ¿no? Sí, por eso, pero vale. Igual, no sé. Sí, es verdad, como es 1×3 yo creo que no hay problema. Vale, bueno, pues entonces eso, con que cojáis vuestro teléfono, entréis en una de cada 3 personas, si lo vais a hacer en grupos, con que entre solamente una persona del grupo es suficiente, ¿vale? Que entre en la página Kahoot y que ponga el siguiente código que vais a ver en la pantalla. Vale, bueno, pues antes de empezar os explico nada, es súper sencillo, o sea, simplemente va a ser una pregunta, o sea, que no va a ser un quiz mítico de 10 preguntas o así, es una pregunta. Tenéis, si no recuerdo mal, 3 o 4 minutos para pensarlo, pero bueno, ya sabéis, creo que cómo funciona el Kahoot, o sea, el grupo que responda más rápido y acierte, pues se supone que gana. Así que eso, la pregunta sería pues lo que son los trastornos de conducta alimentaria, y vas a tener 4 definiciones, tenéis que elegir la definición que creáis que más se adecue a los trastornos de conducta alimentaria, ¿vale?
podéis discutir un poco entre el grupo, pues por qué no y por qué sí se adecua esa definición, y también pues podéis tener en cuenta un poco el ejercicio anterior que hemos hecho, el verdadero o falso. Eso también os puede dar alguna pista a elegir la definición, ¿vale? Tenéis 3 o 4 minutos, pero bueno, si lo tenéis claro antes, pues le dais y así pues ganáis, tenéis más posibilidad de ganar. Igual ya está. Yo diría que sí. Bueno, ha habido gente que tenía dudas, ¿no? Bueno, pues vamos a ver quién ha ganado. ¿Quién ha sido el más rápido ahora? Meris. Bueno, felicidades a las Meris por haberlo hecho más rápido. Vale, bueno, pues eso, una vez hecho el juego, ahora vamos a ver un poquito más en detenimiento lo que son los trastornos de conducta alimentaria y sus tipologías con las diferentes características, ¿vale? Bueno, los trastornos de la conducta alimentaria, como bien habíais respondido la mayoría de vosotras en el Kahoot, un juego muy nuevo, por cierto. Bueno, son alteraciones en la ingesta de alimentos que afectan actualmente más o menos a unas 400.000 personas en España y que se caracterizan por ser patrones distorsionados al comer, como bien habíais puesto en la definición, como respuesta a un impulso psíquico y no a una necesidad metabólica. Y también me ha gustado subrayar la frase que veis en rosita, que es que un trastorno de conducta alimentaria no es un problema con la comida en sí, sino un problema que se refleja en la comida, ¿no? Porque bueno, pues hay pues diversas personas que piensan igual que los trastornos de conducta alimentaria pues es un problema que las personas tienen con la comida en sí misma, ¿no? O sea, físicamente con la comida, pero no, es un trastorno mental, ¿no? Más que muchas veces pues se desarrolla y lo ves físicamente, ¿no? Pues es un trastorno mental, ¿no? Es algo que se refleja en la comida, pero que pasa aquí dentro, ¿no? Bueno, existen 4 tipologías principales recogidas en el Manual Diagnóstico Estadístico de los Trastornos Mentales, que son pues las que veis en la pantalla. Serían la anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa, el trastorno por atracón y el trastorno alimentario no especificado. Bueno, cada una de ellas pues tiene una serie de características. En primer lugar, la anorexia nerviosa bueno, se caracteriza porque las personas que lo padecen pues tienen un miedo intenso a ganar de peso, causado por una distorsión y una insatisfacción con su propia imagen corporal, ¿no? ¿Y esto en qué deriva? Pues en una restricción alimenticia y en una reducción de la ingesta nutricional, de la ingesta de las calorías también, y también en conductas que perpetúan la pérdida de peso, por ejemplo, pues con dietas, con ejercicio excesivo, con purgas, con ayuno y con este tipo de conductas para perder de peso. Luego tendríamos la bulimia nerviosa, que esta se caracteriza por atracones compulsivos, y cuando hablamos de atracones compulsivos, esto se refiere a consumir pues una cantidad indecente de comida en un periodo muy corto de tiempo, o sea, unas 2 horas aproximadamente, una cantidad de comida pues muy grande, que una persona pues en una situación normal pues no podría ingerir, por así decirlo, y en un periodo muy corto de tiempo. Y luego estos atracones compulsivos irían seguidos de conductas compensatorias. ¿Qué serían conductas compensatorias? Pues por ejemplo la ingesta de laxantes o purgas. Cuando hablamos de purgas hablamos de vómitos, ¿vale? Para que lo entendáis. Entonces, bueno, estos atracones pues irían seguidos de esas conductas compensatorias, y estas conductas compensatorias pues se verían ocasionadas por el sentimiento de gran culpabilidad. Las personas que sufren este trastorno, pues después de tener esos atracones compulsivos, pues tienen conductas compensatorias porque sienten mucha culpabilidad por haber comido, ¿no?, de esa manera tan compulsiva. Luego tendríamos el trastorno por atracón, que el trastorno por atracón y la bulimia nerviosa se suelen confundir mucho, pero bueno, la diferencia principal, los dos tienen atracones compulsivos, ¿no? Esa ingesta de comida
brutal, pero la diferencia principal es que no necesariamente tienen que ir seguidos de conductas compensatorias, o sea, no tiene que haber purgas, no tiene por qué haber ingesta de laxantes, pero lo que sí que caracteriza también al trastorno por atracón es que existe una gran culpabilidad después de ese atracón compulsivo, pero esa es la gran diferencia principal a la hora de estar en el manual diagnóstico de los trastornos mentales. Eso es lo que las diferencia. Y por último tendríamos el trastorno alimentario no especificado, que esto bueno, es un trastorno que no se conoce mucho, la verdad, porque se trata de un trastorno subclínico que no cumple con todos los criterios para estar incluido en una de esas tres tipologías que hemos visto anteriormente. Pues igual sí que cumple algunos de los criterios, pero no con la totalidad. Entonces pues se trata de un trastorno alimentario no especificado. En estos no me quería centrar mucho porque las cuatro categorías principales son las anteriores, pero es verdad que también existen otros trastornos de la conducta alimentaria, como por ejemplo estos tres que veis en la pantalla, ¿vale? Sería en primer lugar el pica. El pica es un trastorno que se caracteriza por el consumo de sustancias no nutritivas, como por ejemplo la arena o el yeso. Luego tendríamos el trastorno por rumiación, que se trata de regurgitaciones repetidas. Esto es de comer y pasarse la comida de la garganta a la comida y así repetidamente, o sea, intentar que no llegue la comida hacia el estómago. Y por último el trastorno por evitación, que esto sí que sería el rechazo a la alimentación y variaciones extremas de una normoalimentación, de una alimentación normal. Aquí, por ejemplo, sí que estaríamos hablando de lo que antes decíamos, de lo que no se trata la anorexia, de no ingerir alimentos, pues el trastorno por evitación sería un poco eso, ¿no? Rechazar totalmente la alimentación. Por otro lado, también se empieza a hablar de otros diagnósticos, pero es importante subrayar pues, que no figuran todavía en el manual diagnóstico estadístico de los trastornos mentales, ¿no? Además, también con el tema de las redes sociales, etcétera, pues son diagnósticos pues, de los que se está investigando aún más, que serían la vigorexia, que es la obsesión por la musculación, por estar pues eso, continuamente pensando en la musculación, en qué ejercicios tengo que hacer para muscularme de esta manera y muscularse de manera excesiva continuamente. Por otro lado estaría la ortorexia, que la ortorexia es la obsesión por la alimentación saludable, por comer alimentos que sean muy saludables, un poco lo que conocemos también por lo healthy, lo bio, ¿no? Un poco también esto lo podemos ver en muchas cuentas también de redes sociales. Y por último estaría la diabulimia, que esto es un diagnóstico que lo padecen aquellas personas que tienen diabetes del tipo 1, que se tienen que pinchar insulina, por así decirlo, pues son esas personas que no quieren pincharse insulina para de esta manera adelgazar. O sea, son personas que no sé si sabéis que la insulina pues trabaja de una manera que muchas veces pues te sube el peso de determinada manera. Entonces estas personas lo que pretenden es pues no pincharse determinada cantidad de insulina para de esta manera adelgazar. Pero como os he dicho, estos diagnósticos pues aún no figuran en el manual estadístico de los trastornos mentales. Entonces es importante tenerlos en cuenta porque al final pues se está investigando en torno a ellos y además también guardan relación con las redes sociales, etcétera, pero todavía no figuran, entonces pues es importante tenerlo en cuenta. Y una vez dicho esto, ya centrándonos un poco en el tema de la adolescencia y las redes sociales, etcétera, pues ya hemos diferenciado un poco lo que son los trastornos de conducta alimentaria, sus tipologías, las características que tiene cada una de ellas, etcétera. Entonces, ahora vamos a pasar un poco al segundo bloque, que ya es pues el tema de la adolescencia y las redes sociales. Entonces, para esto, pues he preparado otra dinámica, que no se puede llamar ni dinámica, yo creo, porque básicamente es que vosotras y vosotros pues me digáis un poco, que igual entonces sí que utilizamos el micrófono, me digáis un poco pues qué contenido veis más viral o incluso que veis vosotras pues en TikTok, Instagram, en las diferentes redes sociales, pues cosas que creéis pues que se consume más en las redes sociales. Y entonces pues vamos a ir haciendo como un pequeño listado y luego pues sacaremos una serie de conclusiones de ahí. Pero que no hace falta que digáis como nada formal, es simplemente como si me decís gatitos, que digáis como pues cosas genéricas que veis vosotras en las redes sociales o que veis que se hagan como más virales y así.
Entonces igual sí que utilizamos el... Hola. Yo lo que sobre todo veo por las redes sociales son vídeos de humor y recetas de cocina. Vale. Yo me sale Taylor Swift y Ariana Grande. Yo sobre todo vídeos de bebés. Fútbol. Destinos turísticos, viajes en general. A mí me salen muchas rutinas de lo que comen si van al gimnasio y así. La muerte de María Teresa Campos. Vale, bueno, pues muchas gracias a las que habéis participado y así, que ya sé que a veces pues no es fácil delante de tanta gente, pero de verdad que lo agradezco también a la primera persona que lo hace, que muchas veces es complicado. Pero bueno, pues eso, han salido cosas como humor, recetas de cocina, Taylor Swift y Ariana Grande, bueno, bebés, fútbol, viajes, gimnasio, la muerte de María Teresa Campos. Bueno, pero bueno, la cosa con esta pequeña dinámica pues era ver un poco, pues eso, qué tipo de contenido, ¿no?, consumimos en las redes sociales y así, pero sobre todo pues me quedo con que al final pues todo lo que consumimos es entretenimiento, ¿no?, y todo nos influye de una manera u otra. También pues han salido cosas como lo del gimnasio, por ejemplo, pero bueno, continuamente lo que consumimos, pues como he dicho, pues es algo que de una manera u otra pues lo estamos consumiendo y estamos, de hecho, pues pasamos bastante tiempo con las redes sociales. Y entonces ahora os lanzo una pregunta: ¿quién o qué colectivo creéis que es más vulnerable o que creéis que se puede ver mucho más influenciado ante toda esta información? ¿Qué grupo de edad, qué etapa o qué...? Bueno, pues ahora os voy a repartir un poco, os ha tocado, chicas, lo siento, estas cartulinas, ¿vale? Y quiero que las leáis ahora con el micrófono. Parezco un cerdo, solo quiero ser de esas delgadas con lindas cinturas. Igual si vais pasando el micrófono entre vosotras. Hola, sé que es peligroso, pero ¿me darías tips para dejar de comer? Gracias. Come hielo, solo eso. Si no aguantas los mareos, cada 6 horas cómete una manzana. No me importa nada más que estar delgada, dejaría de comer por semana. Yo no puedo ni bañarme, ni verme en el espejo, porque me da asco y ganas de llorar. Acabo de darme un atracón después de aguantar 2 semanas, no quiero vivir más. Vale, bueno, pues lo que habéis escuchado son frases reales, de comentarios reales en la red social de TikTok, en una de las muchas cuentas que existen para niñas y adolescentes que están sufriendo un trastorno de conducta alimentaria. No sé si habéis visto alguna vez alguna de estos perfiles que se crean específicamente para esto. Son una serie de perfiles que existen tanto en TikTok como Facebook, Instagram, bueno, están bastante viralizadas entre las diferentes redes sociales, pero básicamente son eso, ¿no? Son perfiles bueno, que se crean con las fotografías que hay, pues son básicamente personas extremadamente delgadas, que son un poco como el objetivo, ¿no?, de esas niñas y esos niños y adolescentes. Ponen esas fotografías para que los niños y las niñas pues como que sean ese objetivo, ese cuerpo al que quieran llegar, y en los comentarios pues ponen frases de este tipo y bueno, se dan diferentes consejos, pues cómo puedo hacer para que mi madre no me escuche yendo al baño a vomitar, cómo puedo hacer para esconder la comida en un papel y que mis padres no me pillen, pues eso, hoy casi me desmayo, no sé qué hacer y la verdad es que quiero seguir adelgazando, dame tips para dejar de comer, bueno, y este tipo de comentarios. La verdad es que parece ficción, pero es que es la realidad, es lo que vivimos en las redes sociales. Y bueno, pues después de estas frases, pues me gustaría que, pues eso, en los grupos en los que habéis hecho antes, pues eso, en 3 minutitos o 4 minutos, pues reflexionéis en torno a ver si habéis visto en algún momento pues algún comentario de este tipo en alguna red social, o si habéis intervenido, si no, qué habéis hecho, si habéis visto algún comentario de este tipo, y si no es el caso, pues también podéis debatir un poco en torno a ver si os parece que tiene que haber ciertos límites de los padres a los hijos e hijas en tema de las redes sociales, cuál es la edad apropiada para tener redes sociales, si creéis que tiene que haber una edad, si no,
un control parental, ¿no? Un poquito pues este tema, a ver qué os parece, cuál es vuestra opinión. Si queréis eso, lo reflexionáis en los grupos y luego pues si a alguna persona le gustaría dar su opinión, yo creo que puede ser bastante guay pues que haya diferentes opiniones, igual las hay, entonces pues eso puede ser enriquecedor yo creo para todas, así que eso, si os parecen grupos, pues dais vuestra opinión. Vale, chicas, yo creo que más o menos... Yo creo que vamos a ir cerrando más o menos el debate, si os parece, y bueno. Vale, bueno, pues una vez habéis reflexionado un poco sobre este tema, si algún grupo, alguna persona quiere comentar su opinión o su experiencia sobre los límites, el control parental en las redes sociales y así, que hay muchas personas pues que piensan eso, que pues desde los 8 años si un niño o una niña quiere tener una red social, pues está súper bien, ¿no? Porque si no luego igual pues es la pringada de la clase que no tiene redes sociales. Hay otras personas que dicen que no, mi hija hasta los 16, 17 años que no tenga redes sociales porque va a estar muy expuesta y le puede pasar cualquier cosa, ¿no? Un poco ¿cuál es vuestra opinión? A ver si alguien se anima un poco a compartir qué es lo que piensa, o si quiere compartir alguna experiencia de si ha visto alguna red social, pues eso, alguna frase un poco de las que han leído vuestras compañeras. Pues eso, a ver si alguien quiere compartir un poco eso, su opinión o su experiencia, ya lo que queráis. Nada, yo iba a comentar una situación que me pasó a mí o que vi, y es que, bueno, yo tengo una prima, ¿no?, más pequeña que yo, que tiene 16 años, y yo quedé un día con ella y venía con una amiga que tendría también su edad. Y luego otro día que yo quedé con ella y no estaba su amiga, llaman a mi prima y se escucha a la chica llorando un montón, porque decía que había comido de más, que se sentía súper mal por eso, porque estaba súper gorda. Y yo me acuerdo que es como muy raro, porque realmente la gente no te ve así. Luego, muchas veces los complejos nos lo creamos nosotros mismos, porque no van a ver todos los defectos que tú sientes o te ves mismo. Porque yo me acuerdo que cuando vi a esa chavala, dije, ¡buah! Es súper guapa, no sé qué, o tiene unos ojos preciosos, tiene un pelazo, no sé qué, ¿no? Y eso, como que muchas veces nos vemos diferente y pensamos que la gente nos va a ver así y eso nos crea complejo. Y eso. Muy bien, muchas gracias. Hola, buenas. Yo te voy a hablar más como madre. Yo tengo hijos de 13 y 15 años. Es verdad que tienen móvil desde los 12 aproximadamente. Tienen redes sociales, yo controlo las redes sociales, sé a quienes siguen y yo también les sigo. Es complicado en esta época que vivimos ahora no dejarles redes sociales a esas edades, porque lo que has dicho pues se quedan excluidos totalmente de la clase. ¿Tienes móvil? Sígueme, no me sigues. Yo creo que simplemente es controlar un poquito en qué ámbito están y ya está, o sea, no sé, es muy complicado, aunque queramos controlarles también es muy complicado saber en qué páginas se van a meter. Creo que la comunicación con ellos es muy importante desde el principio, saberles ver que cada uno tiene el cuerpo que tiene y que si quieren encontrar mejor, siempre hay soluciones para encontrarse mejor dentro de lo que es la salud. ¿Cuándo se acabará todo esto? Que es lo que yo he comentado en el grupo. Creo que cuando la gente deje de hacer comentarios sobre el cuerpo de los demás. Te hablo de mí, que yo sí he tenido trastorno compulsivo con la comida a raíz de una depresión. En el momento que la gente deje de decirte, ¡ay, te has engordado! ¡Ay, que no sé qué! Y empiecen a decir cosas bonitas, como ha dicho la compañera. Oye, ¿qué pelo más bonito tienes hoy? ¿O qué ojos tan bonitos tienes? Entonces yo creo que podrá mejorar la cosa. La sociedad, cuanta más información tiene, creo que todavía está haciendo peor. En lugar de avanzar, mi idea es que vamos retrocediendo. Y es así, cuando la gente deje de opinar del cuerpo de los demás, irán mejor las cosas. Muchas gracias. Por allí creo que también... Bueno, enlazado con lo que han dicho, en plan, yo por ejemplo lo he vivido en mis propias carnes, en plan, el ir a trabajar y que hayan trabajadoras que digan, estás muy delgado, tienes anorexia, tienes bulimia, constantemente, en plan, a lo mejor te hace falta comer, ¿quieres que te invite a comer? ¿Necesitas comer? Constantemente ese tipo de ataques, por la calle también y por redes sociales igual.
y al final el mecanismo que tú mismo creas ante eso es pasar, en mi caso, pasar e ignorar y ya está. Bueno, a esa señora la respondí, pero normalmente pasa. ¿De qué manera, si se puede preguntar? Pues bueno, la dije, no voy a bajar a tu nivel, en plan a reducirme a hablar de los cuerpos, porque no haría eso nunca. Pero la dije, a ver chica, míratelo, ¿sabes? No puedes ir diciéndole a todo el mundo así de primeras lo que piensas sin conocer de nada, ¿sabes? Ten un poco de educación, se lo dije así. Muchas gracias por compartirlo. Nada. Bueno, algo que he visto y he vivido es que cuando una persona está gorda y la gente, o sea, como que la rechazan, pero luego si de repente decide bajar de peso, es como que, no sé, como que la felicitan, como que se acerca más a ella, como que, no sé, por ejemplo, yo antes, no sé, yo he sufrido bullying por ser gorda en primaria y sí que es verdad que luego, pues bueno, me metí al gimnasio y tal. Y pues como que la gente me acepta más, me habla más, me dice que guapa estás, no sé qué, pero solo porque he bajado de peso. Entonces, eso que me parece mal. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere compartir su experiencia o su opinión? Pues vamos a seguir. Muchísimas gracias por haber contado vuestras experiencias. A veces no es fácil contar una experiencia propia y menos de este estilo delante de tanta gente. Entonces lo agradezco muchísimo y yo creo que un poco pues lo que hemos visto es eso, ¿no? Que pues falta mucha educación en torno a estos temas. Al final estamos hablando de trastornos de la conducta alimentaria, no estamos hablando de una tontería. Y sobre todo me quedo con lo que ha dicho vuestra compañera, que falta mucha conciencia y mucha autocrítica de no ir opinando sobre cuerpos ajenos cuando no sabemos la responsabilidad que tenemos con nuestras palabras y al final pues cómo puede afectar a la otra persona, ¿no? Bueno, volviendo al tema de la adolescencia, pues al final, bueno, esto era lo que tenía que estar en el fondo mientras hacíais la puesta en común, pero bueno. La adolescencia, como os he dicho antes, antes habíamos dicho que las mujeres eran uno de los grupos más vulnerables y en concreto pues las mujeres jóvenes, ¿no? De hecho, los trastornos de conducta alimentaria son la tercera enfermedad crónica más frecuente en la adolescencia y afecta, como he dicho, pues más a mujeres jóvenes, ¿no? Y en concreto más entre 12 y 21 años, ¿no? ¿Qué implica esto? Pues que al final ¿no? Tú misma has dicho, si no recuerdo mal, que viste o dejaste las redes sociales a tus hijos en torno a los 12 años, ¿no? Pues mira, si lo vemos bien, afecta más a mujeres de entre 12 y 21 años. Entonces, de esta manera, la entrada en las redes sociales se produce casi de manera paralela con la entrada en la adolescencia. Y como sabemos, la adolescencia, pues una etapa fácil que se diga, pues no es, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hay muchísimos cambios, hay cambios corporales, cambios hormonales, hay cambios también en las relaciones, ¿no? En las relaciones con nuestra familia, con nuestros padres, con nuestras madres, hay relaciones muy cambiantes también con nuestras amistades. Y a todo esto también se le suma pues la búsqueda de identidad, ¿no? Pues un poco buscar pues cuál es nuestro estilo, ¿no? Ya no dejarnos llevar tanto pues por las masas, sino pues eso, buscar pues quiénes somos nosotros verdaderamente, ¿no? Y también pues muchas veces se suma la necesidad de aceptación con el resto de iguales, ¿no? Pues que nos acepte el guay de la clase o la guay de la clase, pues un poquito eso es la entrada en la adolescencia. Como os he dicho, pues no es una etapa nada fácil, la verdad. Y todo esto, pues, ¿en qué deriva? Pues en una constante comparación, ¿no? con el resto de las personas que nos rodean. Y no solamente con las personas que nos rodean, sino con los medios de comunicación, con las redes sociales, ¿no? Pues esa comparación constante. Entonces, por todo ello, pues las redes sociales se convierten en importantes factores de riesgo porque proyectan al final en la población adolescente pues una serie de imágenes sobre lo que un cuerpo tiene que ser, lo que no, y cómo pues a través de, por ejemplo, imágenes editadas. Ya sabemos lo que hace el Photoshop, ¿no? Hace virguerías con las imágenes, ¿no? Hace, bueno, de todo, y ahora más con la inteligencia artificial.
Entonces, bueno, pues esto al final pues hace mella, ¿no? en una mente adolescente que, como hemos dicho, pues es vulnerable, es altamente influenciable, y todo esto pues a través de muchísimos mensajes, ya no solamente con fotos, sino también con mensajes camuflados en vida saludable, vida fitness, ¿no? Influyendo así pues de manera directa en la autoestima de adolescentes. Y hablando de vida saludable y de fotos editadas, bueno, pues creo que un tema interesante del que también podemos hablar, si hablamos de redes sociales y adolescencia, es el tema de las y los influencers, que todos y todas conocéis, yo creo. Bueno, pues en las cartulinas que han leído vuestras compañeras, y lo agradezco, pues habéis leído una serie de frases reales, que como ya os he comentado, de la aplicación TikTok, pues eso, de niñas, ¿no? Y adolescentes que decían pues no estar contentas con su cuerpo, de incluso cómo combatir el hambre, etcétera. Y pues me ha parecido interesante recopilar una serie de frases de algunas influencers, bueno, que pues lanzan pues eso, mensajes en sus historias, en concreto de Instagram. He escogido pues varias, y bueno, pues simplemente quiero que reflexionéis, o sea, yo no estoy criticando ni nada, ¿no? Simplemente pues he puesto la frase, he puesto el número de seguidores que tienen en Instagram, para que reflexionemos un poco sobre qué responsabilidad tienen, ¿no? Y qué impacto pueden tener las cosas que dicen, que a veces pues puede parecer que, pues obviamente no creo que lo hagan con ninguna mala intención, ¿no? Pero pues que si hay personas detrás de la pantalla que están sufriendo por un momento de cambio, como hemos dicho, que están en la etapa adolescente, una etapa de búsqueda de identidad y de querer aceptación constante, pues si reciben continuamente este tipo de mensajes, pues ¿qué puede pasar, ¿no? Por la mente de esa persona adolescente? Bueno, pues he recopilado estas frases que veis en la pantalla, vamos a ir leyéndolas. Bueno, no sé si conocéis alguna de estas influencers, alguna sí que es bastante más conocida que otra, pero bueno. En primer lugar tenemos a Jennifer Ora, que nos dice: aquí pensando en que a partir de mañana vuelvo a cerrar el piquito. No os he enseñado cómo lo he gozado en Semana Santa comiendo, qué gustazo, pero ahora toca volver a compensar. Tiene 240.000 seguidores. Luego tenemos a Iva Bo, bueno, no sé muy bien cómo se pronuncia, quemando las tartas que comí durante el fin de semana, ¿no? Otra vez una conducta como de compensación. 1,7 millones de seguidores. Luego tenemos a Daniela Sirena 3. Continúo con el ayuno intermitente y hoy especialmente tengo un hambre que he estado a puntito de saltármelo, pero he sido good girl, o sea, una buena chica, y he venido al gym para hacer tiempo. O sea, tenía hambre, pero bueno, en vez de saciar ese hambre, pues ha decidido ir al gimnasio, estando en ayuno intermitente. Bueno. Luego tenemos a Agis, 71.900 seguidores. Luego tenemos a Agis Guijarro, que dice: la historia de mi infancia, merendar viendo Numbers con un bocata de atún y mayonesa y el bifrutas. No sé cómo no era obesa, jajaja. 192.000 seguidores. Bueno, relaciona la obesidad con comerse un bocadillo y un bifrutas cuando era pequeña. Bueno, 192.000 seguidores. Y por último tenemos a Irene Junquera, que creo que es bastante conocida por salir en la televisión aquí de española. Os seré sincera, he tenido que luchar contra el capricho de comerme una pizza mientras veía el partido, y diréis, un día es un día, pero como tú y yo sabemos que no es un día, pues al final he logrado ganar a la tentación, y eso que me llevo. 365.000 seguidores. Como os he dicho, no creo que estas personas lo hagan con ninguna mala intención, y bueno, al final pues son historias que pasan desapercibidas, ¿no? en nuestras redes sociales, y que quizá, pues bueno, pues además como sabemos con las historias de Instagram, ¿no? Que le das así pasando con el dedo y pues casi ni te das cuenta, ¿no? Pero para una persona pues que quizá está pasando por un momento complicado, con un trastorno de conducta alimentaria, o que está pasando pues por un momento difícil con su cuerpo, pues leer este tipo de mensajes pues puede tener bastante más impacto del que nosotras pensamos. Entonces, bueno, pues simplemente os dejo estas frases para un poco de reflexión en los grupos de antes, para que penséis pues qué os parecen, ¿no? estas frases. Igual a alguien pues no le parece, o sea, no tiene ningún tipo de opinión sobre esto, porque al final pues es la red social de esta persona, tiene totalmente libertad de expresión, no tiene por qué pensar que tenga responsabilidad de ningún tipo, ¿no? Pero bueno, también hay que tener en cuenta que estas personas no tienen ningún tipo de formación nutricional, etcétera. Entonces, bueno, pues no sé, simplemente es para que reflexionéis en torno a las frases que ponen estas personas y al impacto pues que puede tener, ¿no? Relacionándolo con los seguidores que tienen, en que en su mayoría pues pueden ser también adolescentes, ¿no? Que están en las etapas y los cambios que hemos mencionado anteriormente.
Entonces, bueno, pues si queréis eso, reflexionarlo durante un momentito y luego pues comentar alguna experiencia, si habéis visto algo de este estilo, con otras personas, otras frases, etcétera, pues es un ratito para reflexionar y ahora lo comentamos. Vale, bueno, chicas, pues vamos a ir cerrando un poco los debates de cada grupo y cuando podáis vamos a ir poniendo un poco en común, a ver si habéis vivido alguna experiencia, habéis visto en alguna red social de alguna influencer, de algún influencer, pues alguna frase de este estilo, o alguna vez, pues eso, habéis visto pues algo similar, o os habéis sentido identificadas con algo que os ha afectado, pues no solamente igual en las redes sociales, que incluso en la televisión, ¿no? En algún medio de comunicación, yo qué sé, en algún anuncio, algo así pues que os ha chocado, os ha llamado la atención, o incluso pues si pensáis que bueno, que son sus redes sociales, que al final pues es libertad de expresión, ¿no? Que no tendrían por qué cambiar nada, que esto está bien. Vuestra opinión, o sea, sois libres al final de opinar lo que queráis, podéis expresar lo que queráis, al final esto se trata de eso, ¿vale? O sea, que si queréis compartir algo, cualquier cosa, pues estaría muy bien. Y bueno, yo los comentarios que veo y tal, o sea, me parecen fuertes, pero no creo, como has dicho antes, que sea algo que en concreto ellas piensen y lo hagan como con odio, ¿no? O sea, a mí me parece que estos temas, sobre todo en las mujeres, está como muy arraigado a lo que nos han enseñado desde muy pequeñas. Entonces, a ver, son muy fuertes, pero es eso, en plan, no creo que lo hagan tan intencionadamente en ese sentido. Que están mal, sí, pero que es algo que si no tratamos desde muy pequeñas, es que nos enseñan así, es que todo se basa en las mujeres, en que nos veamos bien, en que comamos bien, en todo así. Entonces, pues eso es. O sea, ¿crees que es algo propio de la educación, ¿no? Que han recibido igual estas personas? Sí, a ver, yo creo que mucho es cómo, o sea, todo lo que ves en redes, todo lo que te enseñan desde pequeña, porque es que desde pequeña nos enseñan a que tienes que comer bien, tienes que estar delgada y tal. Entiendo desde el punto de salud, evidentemente, pero luego es que casi todo es imagen, lo que se nos exige a las mujeres muchas veces. Entonces entiendo que al final tengas ese punto de vista que igual ni siquiera te has parado a pensar en por qué estás diciendo esas cosas, en por qué no reflexionas y tal. Simplemente es que te enseñan así. Entonces, para mí hace falta como un cambio de que pensemos bien por qué decimos estas cosas o tal, o de dónde vienen estos comentarios que nos decimos nosotras, o sea, no sé, eso. ¿Y crees que, ¿crees que hay hombres, por ejemplo, que suben este tipo de historias con estas frases? Tan autoexigentes yo creo que no. Yo creo que es más hacia el resto, o sea, no lo sé, nunca he visto, por lo menos. Siempre he visto de mujeres. O sea, nunca has visto tú de hombres. Personalmente no digo que no exista. Sí. Exacto. Sí, habla desde tu experiencia, sí. Vale. Pero sí, normalmente yo he visto mujeres, y no en redes ya solo, sino en persona, que se machaquen muchísimo más con el físico, siempre mujeres. Vale, muchas gracias. Relacionado a lo que has dicho antes de lo de los hombres, yo sí que he visto, en plan, hay un influencer ahora que yo creo que está bastante de moda, creo que es Joan no sé qué, que es culturista y tal, y ha subido varios vídeos, por ejemplo, después del entrenamiento vomitando, o he llegado al fallo, o no sé qué, o sea, esas cosas como súper vomitando después de un entrenamiento, pues eso tampoco me parece que sea muy saludable. O sea, yo no soy nutricionista, ni médica, ni nada, pero vamos. Pero es vomitando, perdón, es que no lo sé, ¿eh? Pero es vomitando como para estar más delgado o para estar precisamente más musculación. Por el esfuerzo, o sea, de que has entrenado tan duro y tan tal que has, o sea, que vomitas. ¿Es un hombre que está muy musculado o que muy delgado? No, muy musculado, es culturista, o sea, está muy, se toma proteína, bueno, y más cosas seguramente. Pero... Vale. Eso. Vale, muchas gracias. Pues que últimamente en general ya no solo influencers, sino que la gente como que ha llegado como una oleada de gente que parece que es experta en nutrición y en ciencias del deporte y etc. Y como que todo el mundo tiene una opinión, ¿no? Como que todo el mundo tiene un culo. Pues pasa lo mismo con esto. Entonces es como que al final lo que se contribuye es a que se creen más complejos y sobre todo que al final lo que te sirve a ti no le tiene por qué servir al resto, ¿no? O sea, tú no puedes estar dando consejos de algo general especificándolo a una persona cuando a lo mejor a esta persona no le sirve y puede que se la estés liando.
Entonces, yo creo que hay que concienciarse un poco y deconstruirse en ese sentido. Muchas gracias. Bueno, yo ese tipo de comentarios los he visto, pero más en un chico que él, por ejemplo, después de alguna semana enfermo o no poder comer, se pegaba a atracones para ganar peso y se tiraba horas en el gimnasio, y alguna vez me llegó a decir que cuando vomitaba después de un entrenamiento sabía que había sido un buen entrenamiento y se sentía como más orgulloso de él, y bueno, y se pegaba todos los días unas cenas como si fuesen comidas, casi. Y eso. Muchas gracias. No sé, me ha parecido curioso, no sé si a vosotras y vosotros también, que los dos comentarios que hemos recibido relativos a chicos, en este caso, era como de vómitos relacionados o con la musculación o con comer demasiado, ¿no? Y las frases que estamos viendo pues son como relativos a las chicas, precisamente de compensación por haber comido mucho, pues dejar como de comer, ¿no? No sé, son cosas que me han parecido curiosas, la verdad me han llamado la atención, y bueno, pues que creo que era importante así como dejar en el aire, no sé, para reflexionar un poco. Bueno, una vez habiendo visto esta cara de las redes sociales, pues creo que era interesante entrar como en otro mundo de las redes sociales. No sé si os suena esta palabra, el body positive, pero bueno, para quien no le suene, pues como hemos hecho antes con el tema de las redes sociales, de qué contenido veis con las redes sociales y tal, pues bueno, vamos a marear un poco más a Loreto hoy para que se lo pase súper bien. Pero bueno, vamos a ir diciendo palabras, ¿vale? Incluso para las personas que no sepan lo que es, creo que también es interesante que digan una palabra, ¿vale? Simplemente decir una palabra que se te venga a la cabeza cuando piensas en body positive. Una palabra, simplemente. Levantáis la mano y decís la palabra. O sea, esto es cuestión de que sea así, rápido. Lo primero que se te venga a la cabeza cuando piensas en body positive, una palabra. Healthy. Vale. Aceptación. Perfección. Perfección. O perfección. Perfección de perfecto. Vale, gracias. Vale. Ya, que seguro que algo se os viene a la cabeza, aunque sea, yo que sé, cualquier cosa. Autoestima. Muy bien. Me gusta lo que va saliendo. Respeto. Respeto. Venga, dos más y lo tenemos. Confianza. Vale. Venga, una más. Amor propio. Esos son dos, ¿eh? Está bien, está bien. Vale, muy bien, pues han salido healthy, aceptación, perfección, autoestima, respeto, confianza y amor propio. Vale. Muy bien, vale, pues bueno, yo creo que son todo palabras que podemos relacionar de una manera u otra con el body positive. Eso, ya os digo que no sé si todos y todas conocéis lo que es este movimiento, porque al final pues es un movimiento. Pero bueno, el body positive pues un poco se relaciona con las imágenes que veis ahora mismo en la pantalla, ¿vale?
Bueno, el body positive, ¿vale? Es un movimiento que, a pesar de que se piense que es relativamente nuevo, que ha surgido con esto de las redes sociales y es súper actual, pues es un movimiento que surge en 1967 y surge por medio de una campaña contra la discriminación a personas obesas y a la lucha por sus derechos. Más adelante, los y las activistas pues no solo reclamaban respeto por la gente con obesidad, sino que también pues, por personas con diversidad funcional, por personas con cicatrices, con diferentes marcas en la piel, ¿no? Etcétera. Por todo esto, bueno, pues el body positive aparece como crítica a esta problemática, enseñando al público pues, que en las grandes industrias existe otra manera de hacer publicidad, que no solamente pues, engañando a la gente pues, con cuerpos pues, muy normativos, etcétera, y que existe otra manera de comercializar los productos que venden las grandes empresas, pues eso, sin crear falsas expectativas, ¿no? a las personas. El movimiento body positive tiene dos elementos fundamentales, que serían la apreciación corporal por un lado y por otro lado la autoestima sobre una misma. Pero aquí cuando hablamos de autoestima, pues no solamente estamos hablando de la autoestima física, ¿no? Por así decirlo, sino que también pues, se tiene en cuenta la apreciación pues, de otro tipo de valores, ¿no? Que tienen las personas, las aptitudes, ¿no? Las capacidades y las diferentes habilidades de las personas, no únicamente teniendo en cuenta el físico. No obstante, al ser un movimiento en auge y pues con cada vez más representación, más reconocimiento, hoy en día pues el body positive pues ha tenido muchísima viralización con esto de las redes sociales, ¿no? Hashtag body positive, etcétera, y bueno, pues hay muchísimas activistas, no sé si conocéis alguna, pero bueno, en España, por ejemplo, pues se han sacado ya bastantes libros, Mara Jiménez, croquetamente, no sé si alguna la conocéis, pues bueno, pues cada vez tiene más representación. Y pues como tiene mucha representación y estamos en la época de las redes sociales, pues tampoco se libra de tener muchos haters, ¿no? Entonces, pues los haters surgen por su eslogan más conocido, que es todos los cuerpos son bellos. ¿Y por qué surge este hate tan grande? Bueno, pues las críticas sobre todo se centran otra vez en que la culpa y la responsabilidad la tienen, ¿quién? Pues las personas gordas. Porque las personas que generan tanto hate hacia este movimiento, básicamente lo que proclaman es que pues, no todos los cuerpos son bellos y no todos los cuerpos tienen por qué ser respetados. ¿Qué cuerpos? Los de las personas gordas, básicamente. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es ver un vídeo que, bueno, no sé si sabéis que hace unos meses hubo bastante polémica con el tema de la presentación del vídeo del libro de Mara Jiménez en un FNAC, que hubo pues bastante movida con un reportero. Entonces, bueno, pues vamos a ver el vídeo. Yo no he cogido solamente el clip que se hizo viral, porque se hizo un clip muy pequeñito y eso fue lo que se hizo viral. Entonces, yo voy a poneros el clip completo, que de hecho es el vídeo que ha subido el reportero a su canal de YouTube. Bueno, no os lo voy a poner completo, porque al principio son una serie de entrevistas que él hace a unas personas que están esperando a entrar. Yo os voy a poner el vídeo completo de la entrevista que él hace a Mara. Para poneros en contexto, básicamente es un reportero que entra a hacer preguntas a Mara, que es la que va a presentar su libro, que se llama Más yo que nunca, el libro, y pues va a hacerle una serie de preguntas pues a las que Mara pues va contestando, y bueno, pues hay un momento en el que se genera bastante convulsión, bastante polémica, y bueno, pues básicamente vamos a ver el vídeo, que son unos 7 minutitos aproximadamente, y luego pues vamos a reflexionar, y pues lo que quiero es que deis vuestra opinión y lo que pensáis, si estáis de acuerdo con el reportero, si estáis de acuerdo con Mara, ¿vale? Sería un poco la idea. Intento que tenga mucho rigor. Y este libro en concreto, que al final hemos pretendido que sea una guía. El chico, ¿tenéis el...? Ah, perfecto. Sí, probando. ¿Bien? ¿Se te oye? Mira, perfecto. Alto y claro. Vale, antes de nada, muchísimas gracias. Nunca había estado en una firma de libros, una charla tan coloquial y distendida. Enhorabuena por este formato. Muchas gracias. Antes de nada, bueno, he estado mirando datos. Ha habido una reunión de profesionales de la salud que están bastante preocupados por la creciente obesidad infantil. España es de los primeros países que más alta tasa de obesidad infantil tiene. ¿Qué le diría a estos profesionales de la salud que están preocupados por la creciente
creciente tasa de obesidad infantil contra de normalizar la obesidad? Gracias, de verdad. Pues lo que les diría es que no se puede no normalizar algo que existe, porque si fuéramos aliens o extraterrestres, entonces sí que no seríamos algo que normalizar. Pero teniendo en cuenta que las personas gordas hemos existido toda la vida y mal que les pese a muchísimas personas, vamos a seguir existiendo, ¿cuál es la forma más respetuosa y compasiva de dirigirnos a una persona que puede estar atravesando un problema de salud o no? Sencillamente tiene una corporalidad. Lo que les diría a esas personas que están tan preocupadas, sobre todo profesionales de la salud, es que no se olviden de que cuando se ponen a una persona delante en una consulta, es una persona con un contexto, una historia, unos factores de salud múltiples que no solamente dependen de una alimentación y el ejercicio, y que por supuesto los hábitos de salud son positivos para todo el mundo, incluidos los menores, pero que no se puede tener solamente en cuenta un baremo concreto de tal cosa, sino que hay que profundizar muchísimo más. Eso es lo que les diría, y que si realmente tienen miedo a que normalicemos algo que realmente existe y que es normal, realmente se planteen cómo hemos estado tratando a las personas gordas hasta este momento, porque creo que ahí es donde tenemos que hacer la reflexión. Nosotros no podemos, o sea, ¿cómo no vas a normalizar algo que existe y que somos tratados como una patología andante y que hay tantísimas personas sufriendo por el trato que se le da a nivel social? Entonces, lo que muchas personas consideran normalizar es precisamente lo que merecemos, un trato digno, un trato de respeto, y personas como me considero yo misma y muchísimas otras personas que alentamos a la gente a que se respete a sí misma, a que no se deje pisotear por nadie y a que busque el bienestar y la salud en muchas más cosas, un espectro mucho más grande que lo que nos han enseñado hasta ahora. Principalmente sería eso. Sí. No, porque entonces mi pregunta es ¿por qué si constantemente se está, por ejemplo, por vía judicial, ¿no? Cerrando blogs, canales y demás que incentivan la anorexia, ¿por qué la anorexia sí se cierra y la obesidad no? ¿Por qué se puede permitir un libro que incentive o que normalice la obesidad y la anorexia no? Y está totalmente perseguida y se persigue para que se cierre blogs, canales y demás. Es impensable que esté abierto y existe su libro. Dame un segundito. Sí. O sea, cuando hablas de un libro que fomenta la obesidad, ¿te refieres al mío? Normalizarlo. Normalizarlo es lo mismo que fomentarlo. No, fomentar. No, nadie se me... Que no se preocupe, nadie. No pasa nada. Pero fomentar es invitar a que algo suceda más. Yo tengo 455.000 seguidores en redes sociales y te puedo asegurar que ni una sola vez he recibido un mensaje de alguien diciéndome gracias porque gracias a tu cuenta como peor, he engordado, no me cuido, todo lo contrario. De hecho, hablas de mi libro como si realmente lo hubieras leído, pero en mi libro se dedican 2 capítulos, 3 de hecho, a hablar de cómo buscar la salud, de cómo alimentarte conscientemente de una forma saludable, de cómo moverte para fomentar el bienestar en una persona. El problema aquí es que seguís viéndonos como los culpables y seguís viéndonos como el problema, cuando el problema es que no sois capaces de ver con perspectiva nuestra historia y nuestro contexto. La anorexia es el primer trastorno mental que más mortalidad causa. Y la obesidad también. La obesidad es un factor de riesgo, igual que el tabaco, igual que el ser mujer para tener según qué patologías, igual que el tener una piel blanca, igual que muchísimas cosas, es un factor de riesgo que puede generar determinadas enfermedades. Pero a día de hoy, no existe ni una sola patología que solo tengamos las personas gordas. Y es más, si la tuviéramos, aunque la tuviéramos, no sería justificante para que mereciéramos un trato menos digno, no. ni para que vinieras a un espacio en el que yo vengo a presentar mi libro, que me he tirado 4 meses escribiendo para ayudar a las personas a intentar cuestionar mi mensaje. Porque eso habla de ti. Eso habla de ti. Tengo que hacer preguntas incómodas. Sí, tienes que hacer preguntas incómodas, pero no te molestas en conocer mi mensaje primero. Yo pregunto, solo quiero preguntar. Y creo que te estoy dedicando mucho más tiempo del que otra persona te hubiera dedicado. Y lo primero que hago es agradecérselo
Es usted que soy muy joven, por favor, ¿eh? No me trates de usted. Tuteame, por favor. Te tuteo. De verdad, te agradezco de todo corazón que me atiendas, dice mucho de ti como autor y como persona, pero lo único que quiero saber es el otro punto de vista ante los profesionales de la salud que alertan, son una cosa, que alertan ante el incipiente crecimiento. Yo soy profesional de la salud y si quieres luego nos sentamos y te explico lo que tú quieras tranquilamente en una conversación. En vez de que hagáis grupos y discutáis en torno a esto, simplemente si queréis alguna persona decir lo que piensa respecto a este tema, pues eso, que hable ahora o callarse. Si está de acuerdo con Mara o está de acuerdo con el reportero, ¿eh? O sea, es una opinión y es totalmente libre de expresarla. ¿Creéis que hay muchas personas a favor de lo que dice el reportero? Porque, por ejemplo, los comentarios de este vídeo, ya os digo, que son todos a favor del reportero. No hay ni un comentario a favor de Mara. O sea, ni un comentario. Y de hecho, lo que dice el reportero, o sea, es algo que está muy, muy extendido en las redes sociales. Su opinión está, o sea, es algo que está muy, muy extendido. De hecho, si vais al perfil de Mara, podéis entrar en sus últimas publicaciones. De hecho, dedicó un vídeo específicamente a contar cómo se sintió en esta presentación, porque al final iba a presentar su libro, ¿no? Que es un trabajo que ha dedicado ya pues mucho tiempo a presentar este libro. Y pues eso, hay muchísima gente que va a ese vídeo a atacar y a pues eso, a difamar un poco todo lo que ella dice en su libro, que básicamente lo que está diciendo en su libro es que se respete a las personas gordas. O sea, no dice más, que habla sobre la aceptación, sobre el amor propio, que de hecho son muchas palabras, ¿no?, que han salido en el tema del body positive, básicamente porque ella es una activista del body positive. Entonces, bueno, pues si alguien quiere decir un poco lo que opina sobre este tema. Que este señor deja en evidencia la gordofobia que existe en general en el mundo. Eso es lo que deja en evidencia. La gordofobia que existe. Que por mucho que quieran decir que no son gordófobos, lo son. Y contribuyen a ello. Muchas gracias. Se nota que hay gente muy participativa por aquí. Yo creo que este señor y todas las personas que piensan como él se llenan mucho la boca preocupándose por la salud física o médica, por así decirlo, de las personas gordas, pero no se preocupa por otros aspectos que también tienen que ver, como la salud mental, y también dice que hay mucho índice de obesidad infantil, pero no se ha preocupado en mirar por qué hay muchos más niños con obesidad y hay estudios que dicen que que relacionan directamente la obesidad con la pobreza infantil, que hay pues cada vez más. Entonces sí, pues eso, sin más. Que se centra solamente en la obesidad cuando hay un contexto y hay muchísimas más factores que tratar y que investigar, ¿no? No solamente una corporalidad. Sí, o sea, lo que dice Mara, que al final, pues eso, que hay un montón hay historias, hay contextos. Y hay una persona. Exacto, sí, que hay una persona y que... no sé, eso. Muchas gracias. Bueno, pues una vez vistos los dos así un poco caras que existen en las redes sociales, así de manera paralela, pues creo que es importante hablar de que, bueno, una vez que existen todas estas patologías, estas problemáticas, todas estas influencias, pues cómo se puede trabajar todo esto, ¿no? Pues a través de una prevención y de una detección social, ¿no? Y es muy importante, creo, ver que la vertiente comunitaria, ¿no?, trabajar esto desde la comunidad, pues puede ser muy beneficioso, porque al final se pueden trabajar, como bien estamos diciendo, estamos trabajando con personas, ¿no? Estamos trabajando con personas que tienen un contexto, que tienen una vida, que están en la escuela, que están en el trabajo, ¿no?, que al final se relacionan. Entonces, trabajar el contexto social de estas personas para poder prevenir y para poder detectar estas patologías es fundamental. Entonces, bueno, cada vez se habla más sobre los factores de riesgo que desencadenan pues todas estas patologías. Entonces, la manera más oportuna de intervenir, como os he dicho, es a través de la prevención y detección, ¿no? ¿Para qué? Pues para obtener un pronóstico adecuado de esta enfermedad y saber pues de qué manera pues poder intervenir, poder trabajar junto con la persona, ¿no?
Asimismo, pues es verdad que hay muchísimas dificultades derivadas del tratamiento de los trastornos de conducta alimentaria, derivadas de cuestiones como la falta de conciencia de la enfermedad. Pues muchas veces ni las propias personas que sufren estas patologías son conscientes de que las tienen, ¿no? Suelen aparecer en la etapa adolescente, como hemos dicho, eso muchas veces es muy complicado. Pues un adolescente, trabajar con esa persona pues puede ser reacia a ciertos tratamientos. Es difícil su detección y tratamiento. También pues todo esto pone de manifiesto que es necesario intervenir mediante programas de prevención, ¿no? Más que detección, pues saber cómo prevenir que esto se desencadene. ¿Y cómo se puede hacer esto? Pues por ejemplo, una buena manera sería durante el periodo escolar. Muchas veces las personas, ¿dónde pasamos más tiempo a lo largo de nuestra vida? Pues en la escuela, ¿no? Yo, por ejemplo, recuerdo que veía muchísimo más a mis profesores y profesoras que a mis padres. Entonces, pues al final intervenir durante este periodo pues puede ser una buena manera de prevenir que todos estos trastornos pues se puedan desencadenar de una manera u otra, ¿no? También de esta manera lo que se puede hacer es que los y las adolescentes sepan manejar estas influencias, ¿no? Que les vienen de las redes sociales, de los medios de comunicación, y sepan diferenciar lo que es realidad, lo que es ficción, lo que son fotos editadas, lo que no, y que sepan pues manejar todas estas influencias externas. Y entonces por eso pues profesionales del ámbito social, antropólogos, psicólogos y psicólogas, sociólogos y sociólogas, trabajadoras sociales, educadoras sociales, ¿no? Todas estas profesiones vinculadas al ámbito social pues son una herramienta fundamental, como he dicho al principio de la ponencia, porque al final pues investigar en este ámbito desde todas estas esferas pues es fundamental, porque como he dicho trabajamos con personas, ¿no? Y también no solamente desde ese ámbito, desde el ámbito profesional del ámbito social, sino también con el profesorado y con las familias, que al fin y al cabo pues son las que están continuamente con el alumnado, continuamente con estas personas, con estas adolescentes. Y esto se puede hacer pues mediante diversas maneras, ¿no? Mediante talleres grupales, por ejemplo, enseñando al profesorado y a las familias diferentes pautas de detección, pues saber cómo detectar que una persona pues puede estar desarrollando un trastorno de conducta alimentaria, ¿no? Etcétera. Y involucrar sobre todo a toda la comunidad educativa, que no sea solamente pues igual hacer talleres aislados bien con profesorado o bien con familias, sino que toda la comunidad educativa al final pues esté involucrada, para que de esta manera todas sean conocedoras pues de qué tipo de intervención se está llevando a cabo, y que estén comunicadas en el momento de que pues una persona esté desarrollando una patología u otra, y saber cómo intervenir, cómo detectar y también cómo prevenir y sensibilizar dichas patologías. Bueno, y una vez dicho esto, ya llegando hasta el final, pues creo que me ha parecido interesante para que estéis informadas e informados acerca de los recursos que hay, sobre todo aquí en el País Vasco. Bueno, pues que sepáis que la red de asociaciones por excelencia en el País Vasco pues es ACABE. ACABE es una asociación contra la anorexia, bulimia y los diferentes trastornos de conducta alimentaria que está pues eso, por todo Euskadi. Hay 3 asociaciones, están tanto en Araba, en Vizcaya como en Guipúzcoa. Os he dejado las calles donde está cada una de ellas, pero bueno, podéis entrar en la página web de cada una de ellas si queréis más información. En Guipúzcoa hay 2, de hecho, una está en Donosti y la otra en Arrasate, y eso, en la página web de cada una de ellas pues podéis entrar y pues investigar un poco sobre cuál es la misión, objetivos, y bueno, tenéis también el teléfono por si os interesa, por si queréis verlo. Y eso sería un poco pues las asociaciones ya vinculadas al tercer sector que están en Euskadi. Y luego, hablando de la salud pública, pues bueno, la Consejería de Salud este año, sobre marzo o abril, sacó en el último informe de salud, pues que van a hacer unas unidades específicas para Áraba y Vizcaya, para reforzar las unidades monográficas que previamente había en Osakidetza, porque bueno, actualmente no existe un plan terapéutico especializado para trastornos de conducta alimentaria. Sí que existen diferentes unidades monográficas para diferentes trastornos mentales, pero no hay uno específico para trastornos de conducta alimentaria. Entonces, lo que dice la Consejería de Salud es que, bueno, ha sacado en el informe que pues se espera que reforzar esas unidades monográficas con unas unidades específicas para Áraba y Vizcaya. Y también se espera la creación de un hospital de día en Guipúzcoa, esto sí, especializado para trastornos de conducta alimentaria en la adolescencia. Y eso sería un poco en el tema del tercer sector. Yo creo que esto también nos puede dejar un poco entrever pues que todavía falta mucha investigación y falta mucha atención especializada en el tema de trastornos de la conducta alimentaria.
Y bueno, para el tema de, ya llegando al final, agradeceros muchísimo que hayáis estado aquí conmigo. La verdad es que, pues eso, ha sido mi primera experiencia aquí, impone mucho estar aquí arriba delante de tantísima gente, la verdad. Así que bueno, estaba muy nerviosa, espero que pues eso, que hayáis tenido un poquito de paciencia conmigo y eso. Pero bueno, os he dejado ahí un código QR que eso, a ver si lo podéis escanear desde ahí. Yo creo que desde el sitio se puede escanear. Y nada, es para hacer una evaluación es súper rápida, o sea, os lleva menos de un minutillo, yo creo, a cada uno. Y eso, desde el sitio escaneáis el código QR, yo creo que os funciona, ¿no? Que lo he probado antes y creo que funcionaba. Así que bueno, eso ha sido todo. Y lo dicho, que muchísimas gracias por estar aquí y ser mi primera experiencia. Y bueno, eso ha sido todo.